días a todos los y todas las asistentes que estéis en este acto, no solo los que estéis aquí físicamente, sino también a todas aquellas personas que también están por streaming, que sabemos que son bastante numerosos, cada día más, ¿no? Y bueno, pues desde Fundación ANAR estamos hoy presentando un estudio muy especial, que es este que se deriva del teléfono y chat, el teléfono y chat ANAR de la familia y los centros escolares. Le hemos titulado Escuchando a la infancia desde la voz adulta, puesto que pensamos que, bueno, pues es muy importante, esencial, ¿no?, la ayuda de todas aquellas personas que están en los entornos de los niños, las niñas, los adolescentes, y que detectan y saben de situaciones de vulnerabilidad, de riesgo que se pueden estar padeciendo. Vemos que a través de esta línea de ayuda podemos ayudar muchísimo a las familias, por supuesto a las madres, a los padres, a los abuelos y a otros familiares. Pero también vemos que ayudamos muy frecuentemente a las personas que están, a los profesionales que están en su entorno, como puedan ser en los centros escolares los profesores, también otro tipo de profesionales que están cerca de ellos, como es la policía, la Guardia Civil, en muchas ocasiones también nos consultan, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Los vecinos, las vecinas, ¿no?, que oyen en un momento determinado golpes o llantos y preocupados y también temerosos de las posibles represalias, ¿no?, que puedan tener esos vecinos contra ellos, pues sujetos a ese anonimato y a esa confidencialidad que confieren las líneas de ayuda ANAR, pues les permiten el poder contarnos, ¿no?, lo que tanto les están preocupando. Entonces, desde la Fundación ANAR, hoy, un día especial además, porque sabéis que es el 18 de noviembre, que es el Día Europeo contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, lo promovió el Consejo de Europa, y pasado mañana va a ser el Día Internacional, 20 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Pues entre medias de este marco tan importante queremos contar cuál es la realidad de esos niños, niñas y adolescentes que nos han llamado a lo largo de 5 años y que está vista desde esa visión tan importante que tienen los adultos. Antes de proceder, deciros también, daros las gracias al Centro de Estudios Centros de Estudios e Investigación ANAR, María Jesús, que es la directora, y todo su equipo, que sin duda, si no fuera por el trabajo arduo de muchos meses de elaboración de este estudio, pues no podríamos tener estos resultados, que creo que son muy llamativos incluso para nosotros mismos, ¿no?, porque gracias a ese rigor metodológico podemos saber mucho más acerca de la realidad. También, bueno, presentaros las personas que están a mi lado. Diana Díaz es la directora de las líneas de ayuda, Sonsoles Bartolomé es la directora del Departamento Jurídico, y ellas me van a ayudar en lo que es este proceso, bueno, más bien lo van a hacer ellas, que lo van a hacer muy bien, de hecho, de contaros los resultados de este estudio. Diana va a explicar todo lo que es la descriptiva de los resultados más importantes, Sonsoles, el trabajo que desarrollamos en ANAR y también las recomendaciones que tenemos. Y yo, finalmente, soy Benjamín Ballesteros, el director técnico y portavoz. Voy a cerrar la intervención con unas mínimas conclusiones, porque sabemos que somos conscientes también de que los medios de comunicación a veces necesitáis compactadas la información que os vamos a dar a lo largo de esta sesión, que no pretende ser muy larga. Comenzamos simplemente explicando, como decíamos, las líneas de ayuda ANAR, que como sabéis... no, perdón, la anterior, Diana, por favor. No, la siguiente entonces, la siguiente. Esta. Las características de este teléfono de la familia y los centros escolares es, como todas las líneas de ayuda ANAR, anónimo, confidencial, funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es un servicio universal porque es capaz de llegar al conjunto de la población española, a los niños, niñas, adolescentes, a sus familias y también a todas las personas que están en el entorno de esos menores. Y lo hace de forma totalmente, como digo, gratuita y anónima. Y gracias a ese anonimato y esa confidencialidad es que salen a la luz estas situaciones que de otra manera no podrían salir porque permanecerían en oculto. Pasa, Diana, por favor. Bueno, ya Diana va a empezar a explicaros, pero faltaba la de la metodología. Es que no sé, hemos saltado. Sí, vale. ¿Me dejas verla? Sí. Es que no veo bien.
Vale. Sí, simplemente comentaros la metodología que hemos utilizado en este estudio. El objetivo principal del estudio, como os he dicho, es ver qué es lo que ocurre en la infancia y adolescencia desde la mirada de las personas que están en su entorno. Las diferencias que hay también con respecto a lo que nos cuentan los propios menores de edad y ver la diferencia que existe entre unos y otros. En cuanto a la metodología que hemos utilizado, por un lado hemos hecho una revisión documental, no solamente de lo que hay a nivel nacional, sino también a nivel internacional sobre esta materia. También hemos utilizado una metodología mixta, que es análisis cualitativo del discurso, de las llamadas, de lo que nos han estado contando, y también un análisis cuantitativo de todo lo que es, bueno, pues las variables que hemos ido recogiendo, que sabéis que se recogen principalmente no con el objeto de hacer este tipo de estudios, sino de ayudar correctamente a esos menores de edad y no revictimizarlos. Es una metodología en este sentido muy ética, puesto que en ningún caso estamos entrevistando o encuestando a un menor de edad, estamos ayudándoles y a través de esa ayuda recogemos esa información que hoy podemos ver en forma de datos, ¿no? También hacemos un análisis descriptivo, un análisis relacional, un análisis factorial y por último hemos utilizado también grupos de discusión de expertos en esta materia que nos permiten mejorar la riqueza de los resultados de este estudio. Todo ello desde un enfoque interseccional, que sabéis que es el que nos permite ver las diferentes capas que afectan a los menores de edad. Imaginemos una niña, pues no solamente es mujer, sino que a lo mejor también es migrante y a lo mejor también tiene una discapacidad. Entonces, todas esas capas afectan a la persona y han sido tenidas en cuenta y en consideración a la hora de la elaboración de este estudio para ofreceros estos resultados. Y ahora ya sí, Diana Díaz, que es la directora del teléfono de las líneas, os va a contar los resultados del estudio. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Benjamín, y buenos días a todos y todas las personas, ¿no?, que se encuentran aquí y también al otro lado, ¿no?, en streaming, que sabemos que hay mucha gente. Bueno, pues efectivamente este estudio nos hace especialmente ilusión, ¿no?, porque nuestra misión es atender niños, niñas, adolescentes en España que estén pasando una situación de riesgo o que tengan algún problema. Y no siempre podemos llegar a ellos directamente, tenemos que llegar también a través de los adultos, adultas del entorno, porque tienen edades muy tempranas y entonces presentamos, ¿no?, esos resultados, como dice Benjamín, de esas peticiones de ayuda de los adultos y adultas del entorno, que son bien importantes. Por tanto, el dato ha sido que hemos atendido en 5 años, en los últimos 5 años, desde el año 2019 hasta el 2024, un total de 89.411 peticiones de ayuda de esas personas adultas que se han sensibilizado frente a niños, niñas y adolescentes que tenían algún problema, y en total hablamos de 59.616 casos. Cada caso es un niño, una niña, un adolescente que estaba sufriendo alguna situación, que luego vamos a entrar en detalle de cuáles son esas situaciones problemáticas. Ha habido una evolución, efectivamente, y el incremento de estas llamadas por el teléfono ANAR de la familia, los centros escolares y todas las líneas ANAR que atienden a adultos ha sido de un 17,3% en estos 5 años. Y sobre todo, ahí pueden ver el análisis a lo largo de estos 5 años, pero nos tenemos que detener porque fue muy significativo el periodo COVID en el año 2020, donde gracias a esos adultos y adultas sensibles pudimos atender a los menores de edad, que si no habría sido imposible en ese periodo, que muchas veces, ¿no?, permanecían incluso encerrados con sus propios agresores y agresoras. El perfil. Siempre ya saben que analizamos muy en detalle el perfil de los menores de edad, ¿no? Motivo de esa consulta, en este caso, de los adultos y adultas de su entorno. Nos encontramos que los perfiles, cuando nos llaman adultos y adultas, se igualan. Es verdad que hemos atendido un 55% de mujeres menores de edad, adolescentes, niñas, a través de esos adultos y adultas, y varones un 44,8%. También, por supuesto, el género no binario. Atendemos todos los géneros y todas las edades, porque el teléfono ANAR, siempre a través de todas sus líneas, es absolutamente universal, llega, como decimos, ¿no?, a todos los géneros, todas las edades, a lo largo de toda España.
Las edades tenemos que subrayar muy significativamente, y de hecho tenemos un capítulo que luego vamos a explicar en detalle. Los menores por debajo de 10 años son el 34,1% de esas peticiones de ayuda de los adultos, ¿no? Y se ha observado también un incremento significativo en los últimos años de las peticiones de ayuda por parte de los adultos y adultas en relación a preadolescentes y adolescentes. En cuanto a ese perfil, ¿con quién viven los menores de edad por los que nos han consultado estos adultos? Bueno, pues sobre todo, y como es natural, en el 98,2% viven con un familiar, especialmente con ambos progenitores, o si no, con la madre o padre u otros familiares. Es importante también señalar que en cuanto a las edades, los menores de edad no nos pueden llamar si no es a partir de 9-10 años, porque efectivamente un menor de edad no tiene esas herramientas, no puede descolgar un teléfono y hacer una petición de ayuda. Y es gracias a los adultos del entorno. El teléfono ANAR de la familia y los centros escolares es especialmente sensible para identificar todas esas peticiones de ayuda de menores de edad por debajo de esa franja de 10 años. Y además hemos identificado que por debajo de esos 10 años, sobre todo las consultas, la mayoría de las consultas son por varones, aunque también son por niñas, mujeres. Y a partir de los 10 años hasta los 17 inclusive, bueno, pues sobre todo es por mujeres, ¿no? Más adolescentes, pero también por varones. En cuanto al perfil sociodemográfico también de la persona adulta y adultos, ¿no?, que han llamado a esas líneas de ayuda identificando una problemática, bueno, pues casi siempre ha sido una mujer, en el 78,2%, y es natural, ¿no? Siempre les hablamos que en nuestro proceso de socialización las mujeres, ¿no?, somos más sensibles a salir al encuentro de la palabra, a contar los problemas y también a pedir ayuda, ¿no? Y esto se ve claramente en la línea de ayuda también de la familia y los centros escolares de ANAR. Y sobre todo la madre, en un 57%. Es la madre la que pide esa ayuda, ¿no? Pero también hay otras mujeres. ¿Y por qué consulta especialmente la mujer? Bueno, pues sobre todo por situaciones de violencia, en el 60,5%. Llama más por la mañana, además, la mujer, y en ese 60,5% por violencia. ¿Qué tipo de violencia? Pues sobre todo maltrato intrafamiliar, maltrato físico, maltrato psicológico, agresiones sexuales. Y también nos llama, pero mucho más minoritariamente, para hablar de problemas de salud mental, en un 19,7%. Y ahí nos está comentando esa mujer, bueno, pues problemas que luego vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con problemas de conducta, ¿no? Cuando un menor de edad se muestra, ¿no?, un poquito agresivo en el entorno familiar, ¿no?, y la situación, bueno, pues se cronifica, y por eso nos llaman. Los varones, en el 21,8%, el hombre que llama a la línea de ayuda de ANAR en esa petición, y sobre todo es el padre en el 15,4% de los casos. ¿Por qué nos llaman? Bueno, pues por otros problemas un poquito diferentes. No identifican tanto la violencia, pero sí nos llaman por problemas jurídicos, separaciones, custodias, regímenes de visita, ¿no? Necesita saber información en relación a estos temas, o incluso desapariciones de menores a nivel nacional o internacional. Son las principales motivaciones de ese adulto hombre que llama a la línea de ayuda de la Fundación ANAR. En el 83,2%, por tanto, son familiares directos, los que, de la familia extensa, las que se han dirigido a las líneas de ayuda de ANAR para hacer esa petición de ayuda. Primero la madre, con mucha distancia el padre, y en los últimos años han aumentado las peticiones de ayuda de profesionales también. Es muy importante, ¿no?, ese profesional que atiende a un menor de edad o que incluso detecta esa situación de riesgo, y hay observatorios privilegiados, ¿no? Ya sabemos que el centro escolar, los pediatras, ¿verdad?, que ven todos los días niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿quiénes han sido esos profesionales? Pues en orden, primero han sido los profesionales, como no, del centro escolar, y luego han sido también trabajadores sociales,
abogados y abogadas, psicólogos, psicólogas y, bueno, pues como decía Benjamín al principio, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera. Bueno, ¿cuál ha sido entonces el motivo de consulta en general de todos los adultos y adultas del entorno? Bueno, pues aquí lo hemos dividido en grandes bloques. El primero, el adulto detecta muy bien las situaciones de violencia ejercidas hacia menores de edad en cualquiera de sus formas, en el 61,1%, sobre todo el maltrato intrafamiliar, el maltrato físico, el maltrato psicológico, las agresiones sexuales. Y gracias al adulto que detecta agresiones sexuales, si no un menor de edad no puede salir de esa situación de alto riesgo. Y las situaciones de negligencia y abandono, que esto sobre todo se da en las primeras etapas de la infancia. Sin embargo, y esto nos tiene que también llamar mucho la atención, tan solo en el 18,4% las consultas del adulto y la adulta han hecho referencia a un problema de salud mental. Es un porcentaje muy bajo. Recordemos que la línea del menor de edad es por cuarto año consecutivo que la salud mental es el primer motivo de sus consultas. Es decir, el menor de edad siempre en los últimos años está llamando por problemas serios de salud mental y el adulto lo está identificando tan solo en un 18,4%. Y cuando identifica son problemas de conducta, ideaciones, intentos de suicidio y cómo no, porque saben que este es uno de los motivos principales en las líneas de ayuda de ANAR en estos últimos años, y también por otras problemáticas como situaciones de ansiedad del menor de edad, pautas educativas evolutivas, es decir, normas límites, y agresividad, ira en esos entornos familiares difícil de manejar, ¿no? Entonces, aquí hay un dato importante, el 69,1% de los menores de edad que tienen problemas psicológicos, porque sabemos que los están padeciendo, no están recibiendo ni han recibido ningún tipo de tratamiento psicológico. Y este dato se incrementa, que luego lo vamos a ver, en los menores por debajo de 10 años. ¿Qué quiere decir este dato? Pues que no estamos pudiendo identificar, a veces estamos llegando tarde y si no lo identificamos a tiempo, las secuelas van a ser mucho mayores. Entonces normalizamos los problemas que tiene un menor de edad en las primeras etapas y que tienen que ver con su salud emocional. Por tanto, ahí hay que poner el foco. Hay otros problemas también, ¿no?, por los que los adultos y adultas del entorno nos consultan, ¿no?, que son problemas jurídicos, problemas, como decimos, ¿no?, separación, custodia, régimen de visitas u otras problemáticas del colegio. En el entorno, ¿cómo están los entornos de los menores de edad? Tal y como nos han trasladado esos otros adultos del entorno, ¿no? Nos han comentado cómo es el entorno de los menores de edad que les preocupa. Bueno, pues en el 52,1%, es decir, en la mitad, hay problemas de salud mental. Problemas de salud mental en el entorno. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar. Sobre todo, ansiedad, miedo, tristeza y un dato que venimos además repitiendo en otros informes, las adicciones, adicción al alcohol y adicción a otras sustancias. Por tanto, hay que también entender, ¿no?, si los menores de edad tienen problemas, estos son también los entornos en los que se encuentran. Por otro lado, en un segundo lugar, hay problemas de violencia en esos entornos en el 25,2%, de todo tipo, violencia intrafamiliar sobre todo, pero muy destacado, en el 11,8% de ese 25,2%, son violencia de género en el entorno. Ya hablamos hace años, cuando presentamos el estudio de violencia en el Congreso, de las distintas formas de violencia en nuestro estudio longitudinal, en el cruce de variables, como la violencia de género está en el epicentro de todas las violencias, de casi todas esas violencias que sufren los menores de edad en su día a día. 24 horas todos los días del año permanecen en entornos donde existe violencia de género, ¿no? Por tanto, aquí tenemos que reflexionar. Las familias, ¿no?, sobre todo los principales referentes, los padres, las madres, pues al final son un espejo donde los menores de edad se miran, son el modelo de referencia más importante y al final el vínculo emocional es lo que va a sanar casi todos los problemas que tienen los menores de edad. En cuanto a los parámetros, la cronicidad, la severidad de los problemas, bueno, pues ante el panorama que acabamos de ver,
vemos que los parámetros son los más graves, ¿no? La frecuencia diaria de los problemas en un 62,7%. La duración de más de un año viene prolongándose esos problemas casi en un 60%. La gravedad, tan solo un 3,6%, es una gravedad baja. Un 67,1% es una gravedad alta. Y en cuanto a la urgencia, más de un 53% es la urgencia más alta. Bueno, hemos analizado, ¿no?, como decíamos, todos esos perfiles, las variables más importantes de cada uno de estos llamantes adultos y adultas a la línea, ¿no? La madre, que suponía un 57% de todos esos llamantes totales, bueno, es el principal referente, es el que detecta todas esas situaciones cotidianas en la vida del menor de edad, pero sobre todo detecta mucha situación de violencia y también, muy importante, la madre es la que principalmente llama para hablar de situaciones de acoso escolar y ciberbullying. También problemas de salud mental, pero un poquito en menor medida, como hemos dicho, y problemas de conducta. Su rol es muy importante cuando hay situaciones, como hemos visto, de violencia de género en el entorno. Es verdad que a veces la madre no se moviliza para pedir ayuda por ella misma cuando sufre esa violencia de género, pero sí cuando la pide para hablar de sus hijos e hijas. Y también ante situaciones vulnerables, pero no ante situaciones tanto de pobreza, que para eso están otros familiares que sí están detectando más las situaciones de pobreza infantil. Presenta también mayor disposición para hablar de sus hijos varones. El padre, ¿no?, que suponía ese 15% de la muestra de los adultos varones que han llamado a esa línea de ayuda. Aparece asociado muchas veces a problemas donde hay que hacer, digamos, dónde tengo que acudir, qué recurso tengo que, a qué recurso me tengo que dirigir, ¿no? Más problemas como institucionales, hemos visto muy relacionado con desapariciones de menores, con problemas jurídicos, como más reactivo, ¿no? Es una posición un poquito diferente a la madre, no detecta tanto la violencia intrafamiliar y llama por identificación más por sus hijos varones. Hay otros familiares, por supuesto, ¿no?, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, incluso, ¿no?, las segundas parejas del padre o la madre de los progenitores, que también llaman. Y suelen llamar cuando hay situaciones vulnerables, socioeconómicas, familias desestructuradas, ¿no? Son una voz muy importante también, ¿no?, para visibilizar violencias y vulnerabilidades. Luego están las amistades o personas cercanas, y aquí muy importante, lo decía antes Benjamín, los vecinos y vecinas, ¿no?, que a veces escuchan golpes, ruidos, que no se atreven a ir directamente a las autoridades y afortunadamente llaman a las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, ¿no? Y entonces no tienen tanta información, pero sí tienen cierta información y pueden ejercer, ¿no?, esa necesidad de denunciar, ¿no?, y a través del teléfono ANAR, además que es anónimo y confidencial, lo pueden hacer, dar ese traslado de violencias intrafamiliares, ¿no?, expulsiones del hogar de menores de edad, maltrato. A diferencia de familiares, a veces ponen mucho más el foco en ese maltrato, precisamente, que no está denunciado. También les llama mucho la atención problemas que tienen que ver con conducta sexual, conductas hipersexualizadas, que no son propias para la edad del menor de edad, y sobre todo en mujeres y mujeres migrantes menores de edad. En cuanto a personas desconocidas, que también son una voz muy importante, porque a veces, ¿no?, nos podemos encontrar con un riesgo en la calle, alguien nos ha hablado de un menor de edad y tampoco tenemos demasiada información, pero es muy importante, no es una opción, luego nos lo va a explicar la directora del Departamento Jurídico, Sonsoles, que no es una opción, es decir, tenemos que actuar, ¿no? Entonces nos podemos encontrar que estas personas se están movilizando ante situaciones de muchísima gravedad, de mucha vulnerabilidad, sobre todo, ¿no?, les enternece más los menores de edad por debajo de 10 años. Y, sin embargo, no se implican tanto en situaciones donde hay que tener más información, como puede ser una violencia de género o un acoso escolar.
Profesionales del centro escolar, fundamentales, ¿no? Es un perfil que está muy vinculado a los propios menores de edad. Y aquí hay datos que nos llaman la atención porque nos llama mucho por adolescentes, sobre todo mujeres, que probablemente ellas comunican, ¿no?, en el centro escolar sus problemáticas, pero sobre todo se dirigen para hablar de temas que tienen que ver, ¿no?, que les preocupa enormemente con la conducta suicida y con temas de sexualidad precoz, problemas relacionados con la sexualidad de las adolescentes. Sin embargo, no nos consultan tanto, y también nos consultan, pero en menor medida, por situaciones de acoso escolar. Y estamos hablando, ¿no?, del centro escolar, de ese profesor, esa profesora, porque normalmente, digamos, lo están gestionando internamente, ¿no? Y no tampoco nos llaman tanto para situaciones de violencia intrafamiliar porque a veces, ¿no?, se encuentran ahí un poco que existen límites. Y sería muy importante que nos llamen por estas circunstancias también, por supuesto, y nos llaman. Hay otros profesionales muy importantes, ¿no?, que van a trabajar en el caso del menor, que son psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, abogados, abogadas, bueno, pues muy asociados, ¿no?, a problemas de desaparición de un menor de edad, agresiones sexuales, nuevamente, y conductas sexualizadas. No tan relacionados con violencia extrafamiliar y actúan como figuras muy importantes porque ya están trabajando directamente con esos menores de edad y principalmente ligados con adolescentes. Ahora sí, vamos al capítulo que hemos anunciado del perfil de los menores de 10 años. Tenemos que hacer un viaje a la máxima empatía porque son los más vulnerables, los más sensibles, los que y las que necesitan más protección y seguridad y sin embargo vemos que se encuentran muy desprotegidos, ¿no? En el perfil de los menores de 10 años han sido un total de 20.320 niños y niñas, el 34,1% del total. Dentro de este grupo, los más pequeños, de 0 a 7, representan el 68,5%. Es un grupo, como decimos, de edad de mucha vulnerabilidad. Los varones representan, bueno, más o menos estamos mitad y mitad, varón y mujer, 51,3, 48,7. Y hay mucha prevalencia en este grupo de familias monoparentales, especialmente viven con la madre. En el 50,5% son monoparentales y en el 36,4% viven específicamente con la madre. Y este es un problema porque la madre a veces no tiene con quién dejar al menor de edad porque tiene que trabajar, tiene que ganarse la vida y es familia monoparental. Y ahí están también nuestras recomendaciones, ¿no? Hay una cronicidad y severidad muy alta, en torno al 60% de todos esos parámetros más graves. No reciben atención psicológica estos menores de edad por debajo de 10 años en un 75,5% y la orientación requerida por parte de las líneas de ayuda de ANAR ha sido la más compleja, orientación psicológica, por supuesto, siempre, pero también la jurídica y la de nuestro departamento social. Por tanto, por resumir, 20.320 niños, niñas menores de 10 años, el grupo más vulnerable, con los parámetros de mayor gravedad, es imprescindible, ¿no? Por tanto, esa detección temprana, esa respuesta multidisciplinar de todos los profesionales, todos los recursos terapéuticos y jurídicos, y especialmente tenemos que prestar ayudas a esas familias, ¿no?, monoparentales porque las necesitan, ¿no? Y mecanismos de prevención. Tenemos que llegar a tiempo. Bueno, ya por terminar, vamos a hacer un poquito el cruce de las variables más características en cada uno de estos perfiles de adultos y adultas en cuanto a la detección y el conocimiento. Bueno, ¿quién detecta antes? Está claro, ¿no? La familia, sobre todo la madre, el padre también y los docentes, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues porque de hecho lo detectan o por el propio relato o porque han visualizado la situación. El resto de personas muchas veces lo detectan porque o se lo han comentado terceros o bien por la gravedad de la situación que tienen que ponerse en marcha. En cuanto al afrontamiento, a la preocupación que presta cada uno de los perfiles, evidentemente los más preocupados, ¿no?, son la familia, ¿no?, por ese vínculo natural, se preocupan por el bienestar del menor de edad. En cuanto
al afrontamiento, ¿no? Cómo actúa cada uno de los perfiles. En primer lugar, actúa la madre de manera muy sensible. En segundo lugar, vemos esa actuación del padre, pero de una manera un poco más visceral, más reactiva. En tercer lugar, son esos profesionales. Y en cuarto lugar, bueno, pues la ciudadanía, ¿no? Para ejercer, ¿no? esa denuncia de una situación, ¿no? Concreta, esa notificación de un problema muy serio. Y en cuanto a el impacto del problema, evidentemente también tiene que ver, ¿no? Con el vínculo y con la responsabilidad que tenemos frente a esos menores de edad. Pero bueno, afortunadamente nos damos cuenta de que todos los ciudadanos, en general, los y las ciudadanas que detectan una situación de riesgo se mueven también por esa empatía, ¿no? Porque estamos hablando de las personas más vulnerables que existen, ¿no? Por tanto, aquí nuestro trabajo es conjunto, todos y todas las personas adultas, ¿no? Tenemos una misión muy clara. Y bueno, ya doy paso a mi compañera Sonsoles Bartolomé, la directora del Departamento Jurídico, para que nos explique un poquito qué respuestas damos desde la Fundación ANA. Muchas gracias, Diana. Buenos días. Señalaba Benjamín al inicio de la exposición cómo las líneas de ayuda son todas atendidas por psicólogos y psicólogas que están apoyados por un departamento social y un departamento jurídico. Pues bien, viendo los datos del estudio y en cuanto a la orientación que se facilita a todas esas personas que contactan con nosotros, en casi 3 de cada 4 situaciones, la orientación que se les ha prestado ha sido la más compleja posible, es decir, aquella que ha requerido el trabajo conjunto y coordinado de los 3 departamentos, psicológico, social y jurídico. Para explicar cómo ayudamos, cómo prestamos esta ayuda y cómo atendemos esa llamada, ese chat, nos referimos a los 3 niveles de orientación. En un primer nivel, el psicólogo o la psicóloga va a buscar junto con el niño, niña o adolescente una solución, una alternativa al problema que plantea, apoyándonos siempre, como no puede ser de otra forma, en sus figuras referentes de protección, madres, padres u otros adultos del entorno familiar o escolar. Ahora bien, cuando no es posible resolver ese problema o esa dificultad desde el propio menor y su familia y, por tanto, necesitan de una ayuda externa profesional, hablamos del segundo nivel porque desde nuestro servicio se les va a derivar al recurso social, sanitario, educativo o policial necesario y ajustado a su caso. Para ello, Fundación ANA dispone de una guía de recursos de infancia a nivel nacional que en el momento actual cuenta con más de 17.000 recursos que facilitan esa inmediatez en el momento que la persona que nos contacta lo necesita. El tercer nivel son las intervenciones. Responde a aquellas situaciones de mayor gravedad. Pensemos en un niño, una niña, un adolescente con graves autolesiones, con ideación suicida, que ha sido víctima de un maltrato o de una agresión sexual y no tiene en su entorno personas adultas de protección. En estos casos, desde las líneas de ayuda vamos a solicitar datos para tratar de dar traslado de la información a los organismos sociales y jurídicos competentes. Explicados los niveles, vamos a ver los datos correspondientes a estas derivaciones, estas intervenciones en los 6 años del estudio, de 2019 a 2024. Comenzando por un dato global, luego los vamos a desglosar. De 2019 a 2024, desde las líneas de ayuda, desde esta línea de las personas adultas y los centros familia y centros escolares, se realizaron 209.290 derivaciones a recursos jurídicos y sociales. Y respecto de ese nivel que hablábamos de mayor gravedad, se efectuaron 16.865 intervenciones jurídicas y sociales. Niveles de intervenciones en las que se ha notado un incremento muy significativo tanto en el ámbito social y jurídico que vamos a detallar a continuación. Viendo las intervenciones de esas 209.290, 148.523 han sido intervenciones a recursos sociales. Los vemos ahí desglosados. Destaca entre los más destacados centros escolares, derivaciones a los servicios sociales municipales, centros de servicios de urgencia, el 112, centro de salud y especialidades, terapia psicológica, servicios de inspección educativa, salud mental, recursos de atención a la mujer, recursos de acoso escolar, hospitales, colegios oficiales,
servicios de protección al menor o recursos especializados en agresión sexual o violencia filioparental. En el ámbito jurídico se efectuaron un total de 60.767 derivaciones a fuerzas y cuerpos de seguridad en función del ámbito territorial, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Autonómicas, abogados y abogadas, juzgados, servicios de orientación jurídica, las oficinas de atención a víctimas de los juzgados, fiscalías y agencias de protección de datos. Pasamos al nivel de las intervenciones. Hablábamos de un total de 16.865. Bueno, pues de este total, 8.996 fueron intervenciones sociales desde el año 2019 a 2024, experimentando en estos 6 años un incremento del 196,2%. ¿Cuál fue la situación que dio lugar a esa intervención y a qué organismo se dio traslado? Vemos ahí el listado de los motivos de intervención. De forma muy importante por situaciones de riesgo. Vemos ese 23,5%, seguidos de maltrato físico, acoso escolar, intento de suicidio, agresión sexual, abandono, problemas de conducta, violencia de género tanto en el entorno como también hacia la propia adolescente, maltrato psicológico, adicción a drogas y autolesiones y de intento de suicidio como más destacadas. Y en cuanto a los organismos a los que desde el Departamento Social se ha dado traslado, fundamentalmente servicios sociales generales, casi en el 50% de los casos, vemos ahí 49,5%, y servicios de protección al menor, 45,8%. Destacar ese 0,8%, pues son intervenciones con los servicios de emergencia, con el 112. Eso respondía a situaciones, a llamadas en las que la vida del menor estaba en peligro y dependía de esa llamada y de esa intervención con el servicio de emergencias. Pasando a las intervenciones jurídicas, de ese total que hemos visto, de 16.865, 7.869 han sido intervenciones jurídicas. Intervenciones que han experimentado un incremento del 664,8% en estos años, pasando de 304 en el año 2019, para hacernos una idea, a 2.325 en el año 2024. ¿Cuáles han sido los motivos de esas intervenciones jurídicas? Los vemos ahí. De forma destacada, acoso escolar, casi con el 30%, y maltrato físico, seguido de agresión sexual, violencia de género en el entorno, abandono, maltrato psicológico, situaciones de riesgo, violencia de género, violencia filioparental y violencia adulto menor. Y respecto a los organismos e instituciones a los que se ha dado traslado, en este caso desde el Departamento Jurídico, de estas situaciones, fundamentalmente unidades especializadas en niños, niñas y adolescentes de fuerzas y cuerpos de seguridad. Vemos ahí Unidad de Familia y Mujer, UFAM, de la Policía Nacional, en el 43,8% de los casos. Unidad Central de Participación Ciudadana para las situaciones de acoso escolar en el ámbito de competencia de la Policía Nacional. Al equipo de mujer y menor de la Guardia Civil en el 36% de los casos y a las policías autonómicas en el 11,2%. Hasta aquí los datos correspondientes a esos dos niveles de derivaciones e intervenciones. Pero no quiero terminar este bloque sin señalar que tanto cuando derivamos como cuando intervenimos, nosotros colaboramos, ANAR colabora y nos coordinamos con las principales, lo hemos visto, instituciones y organismos que tienen competencia en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese punto las líneas de ayuda ANAR, el teléfono chat ANAR, se configura como una de las puertas de entrada al sistema de protección. Más allá, esta labor de atención especializada a niños, niñas y adolescentes que llevamos realizando más de 30 años ha sido reconocida y fortalecida normativamente por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, que específicamente en su artículo 17 identifica a las líneas de ayuda como herramientas estratégicas fundamentales para garantizar dos de los ejes vertebradores de la ley: la prevención y la detección precoz de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Pasamos ya así a las recomendaciones. Como en todos nuestros estudios, a partir de los testimonios que escuchamos diariamente en las líneas, a partir de los datos que vemos en el estudio y también de las aportaciones que realizan
las personas expertas que intervienen, elaboramos un conjunto de recomendaciones. Todas las tienes incluidas en el informe, son amplias. Vamos a hacer un breve resumen por algunas de las más significativas. Comenzando por las dirigidas a las madres y padres, como no puede ser de otra manera. Son los principales y las principales responsables de la protección de hijos e hijas menores de edad, pues son los titulares, madres y padres de la patria potestad. Ya nos dice nuestro Código Civil cómo tiene que ejercerse esta patria potestad, ¿no? En su artículo 154 señala que ha de ejercerse siempre en interés de los hijos y las hijas, de acuerdo con la personalidad de cada una de ellas, es un traje a medida y respetando sus derechos. Ha de ser, por tanto, una parentalidad positiva que se caracteriza por el crear y el mantener un clima de afecto positivo en el hogar que satisfaga las necesidades de seguridad y de protección que precisan los niños, niñas y adolescentes. Además, este clima va a hacer que se sientan aceptados, que se sientan queridos, lo que les va a dar seguridad para explorar el mundo, pero también para recurrir a madres y padres cuando tengan algún tipo de dificultad. Importante que madres y padres establezcan rutinas diarias con horarios regulares, expliquen para que las entiendan las normas y límites que se imponen, teniendo en cuenta siempre sus opiniones. Hay que escucharles en función de la edad y sus reacciones. Todo ello lo que va a hacer va a facilitar que en el proceso, en el periodo de crianza, hijos e hijas vayan asumiendo responsabilidad sobre sus conductas, adquiriendo conciencia sobre las necesidades de las otras personas y también desarrollando su propio autocontrol. Una de las características fundamentales de esta parentalidad positiva es el reconocimiento de hijos e hijas. Reconocimiento que supone escucharles, les supone mostrar interés en aquello, en sus vivencias, en sus experiencias y en su día a día cotidiano. Supone mostrar empatía, intentar entender su punto de vista y también ayudarles a expresar sus sentimientos, sus emociones, que a veces les resulta difícil y complicado. Y, por supuesto, hacerles partícipes de la vida familiar y de las decisiones que se toman en familia. Y fundamental por parte de madres y padres, el centrar la atención, el poner en foco en las características positivas que las tiene, y son muchas, de cada hijo y de cada hija, mostrando toda su confianza en sus capacidades y en sus potencialidades, pues esta hará que hijos e hijas también la tengan. Otra de las recomendaciones que incluimos en todos nuestros estudios, por considerarlas fundamental, es la importancia de que en la dinámica familiar se establezca una comunicación fluida y saludable desde los primeros años de vida. En esta comunicación, las normas y límites que se establezcan, importante, han de ser claras y consensuadas en la medida de lo posible, como también han de serlo y han de estar las consecuencias de los incumplimientos de estas normas y límites. En este sentido, madres y padres han de dejar patente con sus palabras y sobre todo con sus conductas que hay cuestiones negociables y cuestiones no negociables, sobre todo todas aquellas que tienen que ver con su seguridad y con su bienestar. Importante también que madres y padres muestren a sus hijos e hijas con sus palabras, con sus gestos, que les quieren, que les apoyan y que estarán ahí siempre que les necesiten, aceptando desde luego sus sentimientos y respetando sus deseos de intimidad. En esta comunicación familiar es básico, es esencial, es fundamental no utilizar nunca descalificaciones, no utilizar insultos como medio de comunicación. Muy al contrario, se ha de mantener una actitud de respeto hacia cada hijo y cada hija, pero también hacia el resto de miembros de la unidad familiar. Fundamental que padres y madres puedan razonar con hijos e hijas las consecuencias de sus decisiones y, desde luego, a partir de ahí, la mejor forma de que aprendan es dejándoles y permitiéndoles que se equivoquen, mostrándose disponibles, eso sí, ante cualquier dificultad que surja en esa gestión de las situaciones. Dentro de la función de protección que tienen madres y padres se encuentra el supervisar, desde luego, las conductas de los hijos, intentando, eso sí, mantener o evitar conductas que son sobreprotectoras o de excesivo control. Y por último, y muy importante, hablar con hijos e hijas de los riesgos a los que se pueden enfrentar tanto en el mundo físico como en el mundo online de las tecnologías de la información y comunicación y de cómo prevenirlos. Y desde luego, ante cualquier dificultad, ante cualquier sentirnos que los padres se sientan perdidos o desconcertados para afrontar una situación complicada con hijos e hijas, pedir apoyo profesional, ¿no?
Señalaba ahora mismo Diana al contar, al expresar los datos del estudio, como en el 69,1% de las situaciones, porcentaje que se eleva al 75,5% los menores de 10 años, los niños y niñas por los que nos consultaban no estaban recibiendo tratamiento psicológico, ¿no? Es importante pedir ayuda, ponerse en manos de los profesionales para que ayuden a gestionar esa problemática, que luego hará que todo tipo, como bien señalaba Diana, de las secuelas posteriores se minimicen o sean inexistentes. Junto con madres y padres, sin duda, los profesionales que trabajan en contacto diario o habitual con niños, niñas y adolescentes tienen un papel fundamental en la protección de ellos, puesto que cuentan con un observatorio privilegiado, están muchas horas con ellos y con ellas. Pensemos en los docentes, en los profesores, pensemos con el ámbito del ocio y tiempo libre, con los profesionales del ámbito sanitario. Bueno, por ello, también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones a niños y niñas les cuesta poner en palabras aquello que les está sucediendo. En otras directamente son muy pequeños y no pueden hacerlo. Por ello es fundamental, nuestra ley así lo recalca, la importancia de que estos profesionales que están en ese contacto directo con niños y niñas tengan formación que les permita detectar señales o indicios de posible situación de riesgo o de violencia que está viviendo un niño, niña o adolescente con el que están en contacto. Y a partir de ahí, o por supuesto cuando el propio niño o niña les relata esa situación, sepan cómo actuar, pongan en marcha los protocolos de actuación y conozcan y cumplan con su obligación tan importante de comunicar o de denunciar esa situación ante los organismos competentes. Hablábamos de señales e indicios. ¿A qué síntomas o qué señales nos referimos fundamentalmente? El menor puede presentar, el niño o la niña, cambios súbitos en el comportamiento, se puede mostrar triste, apático, tener cambios fundamental, ¿no?, en sus rutinas habituales de sueño, apetito o incluso cambios en el rendimiento escolar. Puede querer aislarse cuando antes no lo hacía o todo lo contrario, no querer estar solo, incluso tener miedo a dormir solo y rechazar a alguna persona adulta de forma muy insistente. Tener señales físicas sin una causa justificada, rojeces, sangre, irritaciones, cambios bruscos, hemos dicho, en el rendimiento y finalmente un indicativo que tiene que movilizar al profesional, presentar autolesiones o ideación suicida. Recordando que la función de ese profesional es detectar y trasladar a los organismos competentes que ya se van a encargar de investigar, de comprobar y, en su caso, de promover la opción de las medidas de protección que requieran para ese niño, niña o adolescente. Y para terminar, pero también señalaba Diana, muy importante, el bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes, por supuesto, es una responsabilidad de madres y padres, por supuesto los profesionales tienen mucho que decir, pero es un deber que nos interpela a todos como sociedad y la ley ahí lo ha querido reflejar expresamente y de forma muy clara. En este sentido, tanto la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor en su artículo 13 como la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia establecen que toda persona que tenga conocimiento de una posible situación de riesgo o desamparo o bien de una situación de violencia hacia un menor de edad está obligada a comunicarla a las autoridades competentes, por supuesto, sin perjuicio de prestarle en ese momento el auxilio, el acompañamiento que requiera. Y finalmente, ante cualquier duda, necesitar orientación, necesitar apoyo psicológico o bien querer dar traslado de una situación de riesgo o de violencia hacia un menor de edad, en las líneas de ayuda a ANAR va a encontrar un equipo de profesionales, psicólogos disponibles las 24 horas del día y dispuestos a escucharles, a darles la mejor orientación posible en coordinación con nuestro departamento jurídico, nuestro departamento social. Bien, hasta aquí las derivaciones, intervenciones, todo el capítulo de recomendaciones y voy a dar paso a Benjamín, que va a terminar con las conclusiones, el director técnico. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya para terminar, porque nos hemos excedido un poco del tiempo que queríamos, pero como veis hay muchísima información que queríamos trasladar. Sí que quisiera daros unas conclusiones rápidas unidas a unas reflexiones, ¿no?, que también me parecen importantes, ¿no?, señalar sobre los resultados de este estudio, ¿no? Por un lado,
que este teléfono, el teléfono de la familia y los centros escolares, es un servicio universal que es capaz de llegar a todos los estratos de la sociedad, que somos capaces también de llegar a ese perfil de niños, niñas y adolescentes más pequeñitos, hasta incluso los bebés de 0 años, precisamente gracias a la observación de las personas que están en su entorno y que nos permiten en un momento determinado identificar que ese problema está existiendo. Han sido un total de 59.616 las personas menores de edad a las que pudimos ayudar gracias a este servicio. Y para eso tuvimos que atender casi 90.000 peticiones de ayuda, llamadas y chats a lo largo de este periodo analizado. También se han tenido que realizar más de 200.000 derivaciones a los recursos de infancia y adolescencia existentes en nuestro país. En todos los rincones, como decíamos, existen en un momento determinado los recursos necesarios y nosotros los conocemos gracias a esa guía de recursos que antes se ha mencionado. Pero muy importante es ese incremento de un 320,4% de intervenciones. Hablamos de intervención, como se ha explicado, aquellos casos de riesgo de desprotección o de grave riesgo incluso para la integridad física del menor, una situación de emergencia. Y estas han sido 16.865 las intervenciones. Y como decimos, sobre todo es preocupante ese crecimiento en cuanto al mayor volumen que vamos teniendo a lo largo de los años. También es preocupante el análisis de la gravedad y la cronicidad de estos problemas, siendo que más de la mitad de los casos analizados tenían una urgencia alta y 6 de cada 10 tenían una frecuencia diaria, más de un año de padecimiento y la máxima gravedad posible, lo cual nos tiene que ayudar a identificar qué clase de casos son los que estamos atendiendo desde el teléfono ANAR gracias a esas personas de su entorno que identifican los problemas. Si profundizamos sobre qué problemáticas son las que realmente preocupan, aquí nos llama enormemente la atención la diferencia que hay entre lo que ven los menores y lo que ven los adultos, ¿no? Lo que ven los menores, pues principalmente lo que están ellos detectando son las consecuencias de lo que están padeciendo, que son los problemas de salud mental. Intentan resolverlo, como sabéis, pues desgraciadamente con métodos que no son adecuados, como puede ser la conducta suicida, también nos hablan de autolesiones, de trastornos de alimentación, etcétera, etcétera. Problemáticas de carácter psicológico. Mientras que los adultos de lo que nos están hablando sobre todo es de la violencia que están padeciendo. Un 61,1% de los casos padecía alguna forma de violencia y no nos podemos acostumbrar ni nos debemos de acostumbrar a dar estos resultados porque son impresionantes, sobre todo cuando hablamos de la violencia psicológica o física que están padeciendo. Ese maltrato físico, psicológico son los principales intrafamiliares que están padeciendo los propios menores, o también los casos en los que hay agresión sexual o violencia de género, que como se ha expresado está en el epicentro de todas las demás violencias que padecen los menores. Los casos de abandono, ese porcentaje tan elevado y que gracias a este servicio salen a la luz, porque de otra manera no se detectarían y pasarían en oculto. Y luego, sí, ya conocido y por desgracia todavía siendo un problema muy grave, a casos de acoso escolar, que es la violencia extrafamiliar fuera de ese núcleo donde deberían de ser protegidos los propios menores, que tanto nos preocupan. Es decir, violencia es lo que más preocupa a los adultos del entorno, seguido de los problemas, las consecuencias de la salud mental, mientras que los menores lo que les preocupa son los problemas de salud mental derivados de las consecuencias de la violencia que están padeciendo. En cuanto a quiénes nos llaman, pues principalmente las mujeres. De nuevo, pasa igual que en las líneas de los propios menores. La mujer llama preocupada por lo que está ocurriendo y sobre todo llama a la madre, es la que más llama de todos, ¿eh? También nos llaman muchos profesionales y hemos visto crecer ese volumen de profesionales en los últimos años, lo cual nos ayuda a hacer fuerza sobre ese observatorio privilegiado en el que están sobre todo los centros escolares para observar este tipo de situaciones, y por eso creemos muy importante que así lo prevea y lo prevé la LOPIBI, la Ley de Protección a los Menores.
Las diferencias entre lo que ven los hombres y las mujeres, pues básicamente las mujeres nos llaman, las madres nos llaman preocupadas por esos problemas de violencia que afectan a los menores, también por su prevención, por ver cómo lo puede resolver, qué situaciones y sobre todo qué consecuencias psicológicas pueden llegar a tener sus hijos derivadas de esa situación que están viviendo. En cambio, los padres, de forma mucho más reactiva y ante situaciones en las que ya hay una situación o un problema de carácter legal o la desaparición de uno de sus hijos. Entre todo, muy llamativo, ese 69,1% de casos que no recibe tratamiento psicológico, a pesar de la gravedad de lo que estamos hablando. La inmensa mayoría de los menores no están recibiendo ese tratamiento que necesitan. ¿Y qué problemas son los que tienen las familias del entorno? Pues principalmente, como ya hemos dicho, la violencia de género, la ansiedad, el miedo, la tristeza, depresión, que son esos problemas que vemos que más están afectando de forma significativa. Y todo esto nos ha llevado a que las orientaciones que han tenido que llevar a cabo desde el Departamento Social y Jurídico pues son las más complejas. ¿Por qué? Porque requieren la ayuda de profesionales de la psicología, de las abogadas y abogados y también de los trabajadores sociales, que finalmente son el equipo completo de ANAR para estos casos que son tan complicados. Y mención aparte, y para terminar, son los menores de 10 años. ¿Por qué queremos hacer este apartado? Pásame la... Gracias. ¿Y por qué queremos hacer este apartado? Porque hasta ahora no habíamos hablado de ellos, a pesar de que los mencionamos de forma expresa muchas veces en los diferentes estudios, pero es muy difícil llegar a tener información de estos menores de 10 años. ¿Por qué? Porque, como bien decía Diana al principio, no llaman por sí solos. ¿Y qué destacamos? Pues primero la muestra tan robusta, tan grande que tiene este estudio. Estamos hablando de 20.320 niños, niñas y adolescentes menores de 10 años que nos permiten hablar con mucha fuerza sobre estos resultados que estamos obteniendo. De ellos hay que decir que la preocupación fundamental, de nuevo, es la violencia, pero es mayor incluso que la del resto de los grupos. Hablamos de un 70% de casos de violencia. Todas las violencias, si las comparamos, las gráficas, son mayores en los menores de 10 años. El maltrato físico, un 15%, el maltrato psicológico, un 14%, los casos de abandono, un 13%, las agresiones sexuales dentro de los entornos familiares, como sabéis, un 9,4%. La violencia de género representa un 9,4% y los casos de acoso escolar que representan un 5,1%. Todo esto en los más pequeños. Y muy importante también destacar esa cronicidad y severidad también de los problemas, porque todavía es más aguda. Estamos hablando de que todas están en el máximo, es decir, frecuencia diaria casi 60%, duración de más de un año el 60%, la gravedad más alta en casi un 70% y la urgencia alta en más de la mitad de los casos. Lo que nos lleva de nuevo a transmitir de alguna manera una conclusión importante, ¿no? Y es, debemos de ayudar a este colectivo de una forma especial porque es un colectivo más vulnerable que además tiene una característica importante y es que las familias monoparentales, por esa mayor vulnerabilidad, son las que están más afectadas. Casi el 50,5% del total de los casos analizados en estos menores de edad vivían en familias monoparentales y sobre todo con la madre de los menores de edad. Por tanto, desde Fundación ANAR transmitimos a este nivel y sobre este colectivo 3 consejos sencillos y básicos, ¿no? Por un lado, la importancia de la detección temprana. Para eso el teléfono ANAR debe de estar en todos los centros escolares, también en las guarderías, también en los servicios sociales, por supuesto, pero también en los servicios sanitarios, en las consultas de pediatría, etcétera. No debe haber un lugar donde no exista el teléfono ANAR, donde las personas puedan y sepan que de forma anónima y confidencial pueden contarnos estas circunstancias que están viviendo estos menores pequeñitos que viven las peores de las circunstancias, ¿no? Por otro lado, importantísimo, los recursos terapéuticos, que tienen que ser multidisciplinares, pero sobre todo, y muy importante, el tratamiento psicológico. No nos podemos olvidar y debemos de darles con la periodicidad necesaria ese tratamiento psicológico y no pensar que porque son pequeños no están viviendo esas circunstancias con la gravedad que las tiene. Lo tienen y además es clave porque están en proceso de desarrollo. Y, por último, y muy importante, el apoyo esencial que consideramos que tienen que tener las familias monoparentales, porque tienen menos recursos y son más vulnerables a padecer este tipo de problemas.
Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abrimos turno de preguntas. Y gracias por vuestra atención. Sí. Hola, yo un mogollón de preguntas, pero vamos a empezar por alguna. Quería saber si tenéis datos cruzados. 50% de familias monoparentales, violencia 61%, llaman madres y padres en el 70%. ¿Quién llama en el caso de las familias monoparentales entonces? ¿Y quién ejerce la violencia sobre los niños? Las lanzo las 3 que tengo y luego ya os dejo en paz. Vale. Venga, quería saber si respecto a los otros estudios con llamadas de niños, si detectáis mayor gravedad y persistencia en las llamadas de adultos o en las llamadas de niños. Y me llama la atención, por último, dados los datos que está manejando el INE, vosotros mismos, Cáritas, sobre las tasas de pobreza infantil, que tenga poco impacto en las llamadas de adultos esa pobreza infantil. Vale, bueno, vamos contestando. A ver, sobre... En primer, sí. Vamos, pero digo cómo nos distribuimos, las miro para... Bueno, voy contestando ya algunas y bueno, vamos pasando el turno a unas y otros. En cuanto a la primera pregunta que nos hacías, es la madre. Si es que la madre es la que está preocupada. Desde ANAR siempre decimos que las madres, si no existieran, habría que inventarlas, porque gracias a ellas salen a la luz estas circunstancias que de otra manera no estarían en oculto. Y es gracias también a ese apoyo, el saber que al otro lado de las líneas hay un equipo profesional que está perfectamente cualificado y preparado para la atención de los menores de edad, lo que les permite, lo que les da la confianza de poder contar lo que están viviendo, ¿no? Y claro, son más vulnerables, evidentemente. Y, lógicamente, por eso también nos llaman más las que son de familia monoparental. ¿Pero quién ejerce la violencia? Bueno, pues por ejemplo, imagínate un caso de agresión sexual. Madre sola que tiene que trabajar todo el día. ¿Quién ejerce la violencia? En las manos en las que ella lo puede dejar. ¿Entiendes? Es decir, hay personas que están en el entorno de los menores de edad y ellas, como tienen menos recursos y tienen que poder dar de comer a sus hijos e hijas, pues el problema que se produce es que cuando ellas detectan, están muy preocupadas por estas circunstancias, nos preguntan dónde pueden acudir, qué pasos tienen que dar, y ahí es donde se vertebra todo el sistema, ¿no? En la segunda pregunta que hablaba sobre la persistencia, no sé si la he entendido bien. ¿Te importaría repetirla, por favor? Sí, lo que quería deciros es que hoy nos presentáis un estudio con llamadas de adultos y otras veces nos habéis presentado estudios con voces de niños que llaman. Pregunto si os parece que hay mayor gravedad en las llamadas de los niños, es decir, mi sentido común me dice que cuando un niño llama es porque ya la desesperación ha llegado a un límite, pero no sé si detectáis mayor gravedad en las llamadas de los padres sobre los casos, o sea, las llamadas de los padres detectan casos más graves y más persistentes, o las llamadas de los niños de otros informes son más graves y más persistentes. Bueno, yo sí empiezo y luego sigue Diana, que sabe muchísimo de esto y seguro que vas a ver. Hay una parte importante en esto, y es que la mirada del niño, sobre todo, es de adolescentes. Cuando nos están llamando es a partir de los 11, 12 años. Entonces las problemáticas también son diferentes. Y esto hace que también la gravedad de los problemas que nos plantean sean distintos. Hablamos eso, que antes de los 10, 11 años es donde comienza el volumen enorme de peticiones de ayuda. Los menores de 10 años es difícil que puedan contarnos lo que les ocurra, sobre todo los más pequeños. Ese grupo que decíamos antes, de 0 a 7 años, esa primera infancia en la que eso permanece en oculto. Además, ellos no conocen otra realidad, no saben otra cosa y entonces no van a alzar su voz para preguntar, para decirle a nadie. Para ellos es una realidad y son esos adultos los que lo detectan. Por tanto, la gravedad de lo que se nos plantea es mucho mayor en ellos porque es mucho más tiempo prolongado, silencioso, que ha pasado desapercibido, y por eso tenemos ese 70% de casos de violencia que están padeciendo. Entre los que destaca muchísimo la violencia física, psicológica, fijaros, las agresiones sexuales y sobre todo los casos de abandono, que es muy marcado, que no existirían, no los tendríamos si fuese solamente por las llamadas que nos realizan los propios adolescentes, porque claro, la situación de abandono se produce en esa primera infancia. No sé si tú, Diana, quieres comentar algo más. Bueno, básicamente por complementar un poquito el mensaje de Benjamín, en realidad, cuando nosotros atendemos desde la línea de ayuda, el equipo de psicólogos y psicólogas apoyados y reforzados por el Departamento Jurídico y Social,
Al final son los profesionales que hablan con el propio menor de edad directamente los que van a realizar, digamos, la toma de datos y al final van a decidir qué tipo de gravedad, urgencia, riesgo y parámetros presenta la llamada. Porque es verdad, como dice Benjamín, el propio menor de edad muchas veces en esa situación de violencia lo tiene normalizado, no lo sabe identificar del todo, pero para eso tenemos una formación de más de 400 horas teórico-prácticas, nuestro equipo de psicólogos y psicólogas y todos los departamentos, ¿no? Para poder discriminar muy bien, ¿no? Cuáles son esos criterios de gravedad, urgencia, y nosotros lo vamos a marcar por la información, que somos expertos, ¿no? en explorar esa información que nos va a contar el propio menor de edad. Por tanto, en nuestros estudios, a lo largo de todos estos años, también los parámetros son muy graves en los últimos estudios de las llamadas de los propios menores de edad. No hay tanta diferencia, ¿no? en lo que se refleja, pero es por eso. Y como decía Benjamín, el menor de edad no es que lo traslade, ¿no? tan transparente, sino que es el propio psicólogo, el profesional, el que sí lo identifica muy bien. Gracias. Y ha preguntado también en relación a la pobreza infantil. Sí. Lo que este estudio refleja es que hay un 1,6% de casos de pobreza infantil, pero esto quiere decir que el motivo principal por el que se dirigieron a nosotros era esto, o que estaba presente dentro de su propio entorno, ¿vale? Esa pobreza infantil es lo que nosotros podemos identificar, y sobre todo son otros miembros que no los familiares, Sí, ¿no? los familiares. Los familiares son los que hemos comentado, ¿no? que detectan, son los que más detectan, los familiares, los abuelos, los abuelas, tíos, otras nuevas parejas, ¿no? de los progenitores, son los que más detectan las situaciones de pobreza y vulnerabilidad. La madre nos llama en situación de vulnerabilidad, pero no tanto de pobreza. No sé si... María Jesús, igual quieres tú matizar alguna cosa. Eso es. ¿Alguien tiene más preguntas? No sé si hemos contestado. ¿Quieres hacernos alguna pregunta más? Podemos seguir luego, si quieres, sí. Seguimos hablando de lo que necesitéis. Bueno, pues si no, no sé si hay preguntas por streaming, Mar. ¿No? Vale, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por favor, y muy importante, pediros que este teléfono, este 650 51 52, que es el teléfono de la familia y los centros escolares, lo difundáis al máximo para que no haya ninguna persona adulta que necesite ayudar a un niño, una niña o un adolescente y se sienta perdido, que sepa que puede contar con nosotros. Muchas gracias.